De vuelta acá en el closet, hay bastante contenido, se acerca la Navidad, las fiestas están al borde, están por aquí, pero en este momento vamos a hablar de algo muy importante y usted que está en casa, preste mucha atención. Vamos a hablar de pirotecnia, el manejo que se tiene con todo esto, así que tenemos por acá al mayor Carreño del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la Un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Tantas cosas importantes que hay que hablar sobre este tema, en especial con los niños. La verdad es que el descontrol algunas veces cuando se comete el error de darle la pirotecnia para que jueguen o a veces cuando tienen la oportunidad de ellos conseguirlo. ¿Cuál es el primer consejo que le puede dar al país con este tema de la pirotecnia? Prevención. Nosotros con la prevención vamos a reducir los riesgos de quemadura, los riesgos de lesiones que en un momento dado pueden generar este tipo de artefactos explosivos. Muchas veces mal llamados juegos pirotécnicos. Wow. Estos son fuegos de pirotecnia y tienen el poder de generar lesiones, daños si son manipulados de forma irresponsable o sin el conocimiento y la experticia que esto requiere. Mayor, una pregunta. Cada año vemos que hay bastantes accidentes. ¿Cuáles son los mayores riesgos que tienen las personas en casa? ¿Cuáles son aquellos que de repente uno considera como un riesgo que parece sencillo, pero simplemente los puede llevar a un accidente? Es muy importante, sobre todo para estas épocas de diciembre, fiestas que el panameño la disfruta en su totalidad. Es importante nosotros fortalecer las acciones de prevención en nuestros hogares. Estamos actualmente en hogares adornando los apartamentos, los comercios, con artículos de Navidad, luces incandescentes, que esto genera un grado de calor. Es importante mencionar que cuando vamos a instalarlo, hacer una revisión periódica y a diaria de ese cableado, que no esté dañado, que no esté picado, como quien dice, y si hay muestra algún tipo de defecto, cambiarlo de manera inmediata, evitar repararlo por nosotros mismos. Lo mejor es colocar un artefacto nuevo. Exacto, y un error súper común a veces cuando ponen en una sola regleta un montón de conexiones. Por ejemplo, cuando en el arbolito pues ponen en una sola, o también los cuidados que usted ha visto que ponen en exteriores luces que no son de exteriores, más o menos en ese, ¿qué recomendación puede dar? Gracias, muy atinada la observación. El sobrecargar lo que son los tomacorrientes, y las regletas, no exceder lo que es la capacidad, ya que esto en un momento dado genera calor y genera desgaste. Es muy importante mencionar de igual manera que esto cumpla con sus normas de seguridad, que esté certificado, que tenga sus garantías y si muestra algún defecto, no utilizarlo y reemplazarlo por uno nuevo, ya que esto puede generar incidentes que pueden quedar en catástrofe como incendios. En caso de una, de una quemadura o explosión, ¿cuál es el primer paso? O sea, de repente en casa, ni Dios quiera, me topo con una quemadura, no la puedo calificar, obviamente no tengo la expertise. ¿Cuál es el primer paso que debo dar? ¿Llevo llamado a una autoridad? ¿Debo de repente sofocar intentar sofocar la quemadura? ¿Cuál es el primer paso que uno debería dar? Ahí, lo importante es, en un incidente o un accidente o una emergencia como tal, es mantener la calma. Okay. Mantener la calma y haber ya elaborado nuestro plan de emergencia familiar, nuestro plan de evacuación. ¿Qué hacer en caso de tener en mi hogar un directorio de los números de teléfono de las entidades de emergencia y de respuesta como la Policía Nacional, el hospital más cercano, los bomberos, protección civil? Y en caso que se dé una situación, mantener la calma como se ya mencionó con anterioridad y llamar de manera inmediata y rápida y poner en práctica nuestro plan de emergencia, tener las señalizaciones por donde yo voy a hacer un desalojo, una evacuación y ponerme en mi lugar de punto de encuentro y socializar ese plan de emergencia. ¿Sabes, Mayor? Hay muchas veces que las personas no se enteran, usted verá estos casos muy seguido, cuando se enciende, cuando hay incendios en la casa, a veces es por los arbolitos naturales también. Las personas están dormidas, o sea, los errores más comunes son dejar las luces encendidas. Más o menos, ¿qué recomendación en base a los incendios que usted les ha tocado, pues, salvar a las personas en el mes de diciembre? ¿Cuáles han sido los errores más recurrentes con el tema de las luces específicamente? Muy importante que nuestros árboles de Navidad no estén obstruyendo lo que son las puertas, porque en su momento dado eso es lo que el lugar que vamos a tener para hacer un desalojo. Colocar el árbol de Navidad en un punto en la cual no obstruye esa entrada ni esa salida. Importante no sobrecargarlo. Si vamos a estar fuera de nuestros hogares, no dejarlo encendido. Igual también, uno de los elementos de emergencia que se da mucho en diciembre es las estufas. Las estufas tienen que tener su
revisión diaria, continuamente revisiones de las mangueras, ya sea de cobre o de los reguladores de las mangueras de plástico. Esto tiene un periodo de vida, revisarlos periódicamente y cada 2-3 años cambiarlo. Aunque esté en buen estado, cambiarlo para así nosotros marcar la diferencia en la prevención. En el tema de repente, en el tema del gas y los hornos y demás, es muy recurrente, obviamente, el uso del horno por todo el tema de la cocina navideña y todo esto. Sin embargo, en lo que he podido investigar poco, hay personas que cuando terminan dejan, por ejemplo, dejan el gas mucho tiempo prendido, se mueven, hacen de todo, regresan y lo dejan un tiempito para que nuevamente el gas en teoría baje y estas cosas no pasan. Esto al final acumula el gas dentro de la zona, ¿cierto? Es importante que se va a generar una gran concentración de calor. Lo importante es no desatender la cocina. Hemos atendido emergencias en las cuales las puertas están encerradas, no están los dueños de la cocina, de la residencia, y quedan las cocinas en su momento activadas con la estufa. Esto genera calor y en su momento dado pueden darse conatos de incendio. Importante no abandonar a nuestros adultos mayores y a niños muy pequeños, dejarlos solos, siempre que esté una persona responsable en casa. Por ejemplo, en el caso de los edificios, ¿cómo se maneja este tema de las conexiones de gas? Muy importante lo que es el manejo preventivo, la revisión periódica y que estas instalaciones sean generadas por una persona con idoneidad, con su certificación aprobada, ¿verdad? Por la Junta Técnica y por bomberos. Es muy importante que las personas en un momento que van a abordar para hacer un trabajo ya sea preventivo o correctivo, tengan su idoneidad, ya sea en el tema eléctrico o de instalaciones de gas. Una pregunta también que le hago. ¿Es seguro, de repente, que he visto también, utilizar el horno o de repente la chimenea como una fuente de calor en la casa? Ahora en estas épocas, porque de repente, ay, mira, vamos a tener los regalitos alrededor de la chimenea o una estufita o un horno. ¿Realmente eso es adecuado o correcto? Lo importante es que alrededor de toda fuente de calor nosotros tengamos un aislamiento, una zona de seguridad en la cual esa onda de calor o esa radiación pueda propagarse, minimizar ese efecto de propagación, ya que puede propagarse ya sea por radiación, por contacto directo de la llama o por medio de los gases calientes. Después que no esté así como atrapado, por llamarlo así, consumido el espacio del humo o del fuego, entonces... Es correcto, entonces tener esa área ventilada. Ya. Por ejemplo, en un caso que cocinando, en un 24 de diciembre, en estas fiestas, alguien deja la estufa prendida, digamos que no se genera un incendio, pero haya exceso de fuga de gas. ¿Cuál es el primer paso? Por ejemplo, le pregunto esta recomendación porque dicen que no se debe encender la luz, no se debe hacer ningún movimiento que genere chispa. En un caso que usted llega a su casa y sienta ese fuerte olor a gas, ¿qué es lo que debemos hacer? Gracias por la pregunta, de mucha importancia. Importante, cuando nosotros detectamos olor a gas, mantener la calma y llamar de manera inmediata al 103 o al 911, ventilar el lugar que tiene el grado de concentración de gas butano, ventilarlo, no encender ningún tipo de chispa o alguna fuente de luz o de ignición que pueda generar en un momento una deflagración. Entonces es importante mantener la calma, ventilar y llamar de manera inmediata a los bomberos y desalojar esa área a un punto de encuentro seguro. Mayor, nada más rapidito, una cosa importante, que este tema me preocupa muchísimo, el olor del gas. Hay mucha gente que se confunde en accidentes que han sido muy sonados en nuestro país con resultados muy lamentables y pérdidas físicas de personas. El problema es que la gente no identifica el olor a gas porque el gas huele a basura y piensan que no han sacado la basura. Entonces, esa recomendación para todos los que están viendo en casa, sepan identificar ese olor y no se engañen. Ok, el gas butano de manera natural es inoloro. Es inoloro, no tiene algún tipo de olor. A esto se le coloca un aditivo que se llama mercantacno de etilo. Eso es el que le da ese olor particular, así como ajo fuerte. Es un olor muy fuerte, muy invasivo. Y esto es para poder en su momento dado alertar a las personas que están alrededor de que hay una fuga de gas. Entonces es importante, apenas detectamos ese olor, no encender ninguna fuente de calor, ninguna fuente de luz, ya que hasta las luces
de una linterna, por inocentes que parezcan, generan algún grado de chispa. Tienen que ser lámparas especializadas para ese tipo de atmósferas, intrínsecamente seguras, que no van a generar ningún tipo de chispa y en la cual es una para este tipo de atmósfera. Entonces es importante eso, que apenas detectamos el gas, llamar a los bomberos, desalojar el área y a la medida de la posibilidad ir ventilando para que el gas se vaya disipando. ¿Cuándo vamos a retornar? Cuando el área sea segura, y eso lo van a indicar los bomberos. Entonces son tres, he escuchado, uno que es un olor a huevo podrido, olor a basura y el olor que usted indicaba que es como ajo fuerte. Ajo fuerte. O sea que pueden ser cualquiera de los Sí, tres. es un olor muy invasivo, muy penetrante, que es detectable. Sí, totalmente. Es muy invasivo, entonces usted lo va a detectar. Entonces ese olor te va a indicar, hey, aquí está pasando algo. Entonces esta es una atmósfera contaminada, que está congestionada, vamos a desalojarla por seguridad, llama a los bomberos de manera inmediata. Mayor, quiero rescatar algo y ahora vamos a hacer un traslado a la pirotecnia nuevamente, porque el tema de las estrellitas que se le dan a los niños, las cebollitas también, o las correitas que son como poquititas, pero no tan poquititas nada, ¿qué tan peligroso es esto? Porque tú ves a los niños con las estrellitas bien lindos, pero creo que al hospital Santo Tomás llegan varios niños quemados en las manitos con esto. Mire, como se indicó, son fuegos pirotécnicos. Una de las recomendaciones es que no deben usar utilizados, no deben ser utilizados por niños. Esto no es un juguete para los niños, ya que esto emite calor, emite fuego, emite llama, y ya se ha dado casos, lastimosamente, donde hay personas quemadas, adultos, niños, personas quemadas, personas con lesiones, con quemaduras de primero hasta tercer grado, donde desde una quemadura en la superficial queda hasta la exposición de tejidos y huesos producto de estas quemaduras. Entonces no debe ser utilizado por los niños. Los fuegos pirotécnicos deben ser utilizados por adultos con responsabilidad. Hay que mencionar que el decreto municipal 2577 del 2009 multa a las personas que en su momento dado venden esto a los menores de edad. Para poder vender los juegos pirotécnicos tienen que tener un permiso del Ministerio de Seguridad y del municipio. Le tengo dos preguntas respecto a esto. Dentro de la pirotecnia, ¿incluye entonces las estrellitas, las cebollitas? También. Todo esto son cebollitas, los globos de los deseos, las correas, los voladores. Esto si se usa de manera sin pericia, sin capacitación, nosotros podemos, se puede generar un incendio. Hemos tenido situaciones con globo de los deseos, ya que esto es un elemento muy bonito, pero cuando se desplaza, él no tiene control, lo que lo va llevando el viento. Entonces hemos tenido situaciones que globo de los deseos quedan en apartamentos y residencias, generando conatos de incendio. ¿Las bengalas? Las bengalas, todo esto que genera chispa, está catalogado como juego pirotécnico. Dios. Ok, una pregunta. En un caso, para todos los que están viendo el programa en este momento, madres, padres, acudientes, su hijo o un niño tiene un accidente con pirotecnia, la situación se salió de control y hay un accidente en ese momento, justo después de Navidad, 1 de la mañana. ¿Cuál es el primer paso? Okay. Explotó la matasuegra, explotó y el niño está quemado. ¿Cuál es el primer paso? Lo importante es, como se indicó, tener en nuestras casas el plan de emergencia. Plan de emergencia, pero sobre todo un directorio de la policía, de los bomberos, de protección civil, del hospital más cercano. Entonces nosotros, en base a eso, que ya hemos elaborado nuestro plan, vamos a identificar cuál es esa amenaza, ese riesgo y activarlo. ¿Cómo? Llamando en su caso, hacer una valoración del área de la escena y si hay un grado de afectación, llevarlo al médico. O sea, no se hace nada con el niño ni se le pone, hay gente que le pone pasta de dientes, gente que lo cubre. O sea, en ese momento con una quemadura. Lo importante es llevarlo al médico y que sea el doctor, el galeno, el pediatra del niño, que le evalúe y evitar hacer esas tipo de curaciones artesanales, como quien dice, y evitar así minimizar ese riesgo de infecciones. Antes de irnos a cambio, yo quiero que usted le comente a la gente que está viendo el closet 3 recomendaciones para estas fiestas. Creo que es bastante importante y hemos compartido también todo esto. Al final queremos que la gente la pase bien en estas fiestas, no queremos tener momentos lamentables. Entonces,
3 y que ustedes también puedan también disfrutar y estar Disfrutar su tranquilos. Navidad. Así que nos regala por favor 3 recomendaciones a los televidentes. Ok, lo importante para tener una Navidad segura es estar periódicamente revisando nuestro sistema de gas, de electricidad, que si va a abordarlo, va a repararlo, ya sea de manera correctiva, ya sea de manera preventiva, que sea por una persona con idoneidad. Tener nuestro plan de emergencia. En caso que se dé una incidencia, marque de manera rápida al 103 o al 911. Ponga en práctica su plan de emergencia. Eso es lo más importante. Yo creo que está bastante claro, Denise. Está bastante claro, ya tenemos los números, ya tienen los dos números. 311. El 911 y el 103. El 103 y el 911. Y el 911. Esos son los dos números que de base deben saberse de memoria. Y aparte del área de ellos, o sea, Exactamente. Los médicos, el pediatra y el Por centro lo de menos el salud. centro de salud también, de repente alguna instalación médica que tenga más rápido accesible, tener por lo menos los números por lo menos 24 horas. Exactamente. Yo creo que al final el mensaje queda claro a todos en casa, así que muchas gracias, Mayor, Muchas la gracias. verdad. De verdad, gracias muy por su contento por tiempo esto. y por esto, estas recomendaciones tan importantes y mantener la calma. Mantener la calma ante un Nos ayuda a incidente, tomar mantener la buenas calma. Stay calm. Vamos a un cambio y venimos con más contenido acá en el closet. Siempre me parece hermoso, se me hace perfecto.